Mira, pues vamos a todos hablar de fútbol. Sí, claro. Y eso va de fútbol. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido tan tempranito. Espero que se vaya, como siempre, juntando un poquito más de gente. Ya verán que cuando termine el acto ya hay más gente que ahora. Bueno, este acto va a referirse a los escritores canarios en el conjunto de la literatura española, ¿no? Es decir, cuál es la posición, la situación, el contexto de los escritores canarios respecto de la literatura en español, ¿no? Tanto la literatura peninsular como en el resto del territorio de habla hispana. ¿Por qué este acto? Bueno, pues es importante porque es un tema que normalmente no hablamos en público. Creo que es un debate que se tiene sotto voce, ¿no? De alguna manera, y que creo que pueden salir cosas muy interesantes. Canarias siempre, como saben ustedes, ha estado lejos. Si hablamos respecto del mercado del libro, pues hay una serie de situaciones y de dificultades también. Si hablamos respecto de la literatura, pues hay que ver cómo se relaciona, sobre todo en este caso, hablamos de escritores que son canarios y viven en Canarias, ¿no? Es decir, es cómo se relacionan ellos desde Canarias con una literatura tan vasta como la de la lengua española. Y nada, simplemente eso, les dejo con ellos. Federico J. Silva, Alicia Llarena, Javier Hernández, Lana Corujo e Iván Cabrera Cartaya. Gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un inmenso placer volver a este festival. Por supuesto, muy agradecido a toda la organización, a Nicolás como director, a Juancho Armas Marcelo como presidente ejecutivo y a ustedes. Bien. El título de esta mesa es el siguiente: los escritores de Canarias en el conjunto de la literatura española de hoy. Bueno, se podría incluso hasta, y ya es difícil, pero se podría hasta mejorar el título con los escritores de Canarias en el conjunto de la lengua española, porque al fin y al cabo esa es nuestra patria, la lengua, el idioma, todos escribimos ese mismo idioma. Entonces, claro, la pregunta, el título que encabeza este acto se mueve entre la paradoja e incluso en la parajoda, ¿no? Todo es una cuestión de perspectiva. Si estoy en La Palma, esta maravillosa isla de La Palma, yo diré que soy de Gran Canaria y de la Unión Deportiva Las Palmas. Si estoy en Oviedo, pues diré que soy canario y de la Unión Deportiva Las Palmas. Si estoy en San Petersburgo, diré que soy un escritor español. Si estoy en cualquier punto del universo, pues diré que soy terrícola y del Fútbol Club Barcelona. Bien es cierto que en la literatura siempre los teóricos, los taxidermistas, que hablan de la literatura producida en estas islas, señalan el desfase histórico de los movimientos literarios que se dan aquí desde el principio, pero a la vez que pueda hablarse de eso, también se puede hablar de nuestra extraordinaria posición geoestratégica,
les recomiendo desde aquí un cuento titulado Las lentes de Jonathan Allen, donde se ve la llegada de los opúsculos de la Ilustración, cómo entraban por Canarias a través de los barcos flamencos, cómo entraba la imprenta, cómo entraron también las lentes, ¿no? Esos opúsculos que, como es sabido, ya precedieron en su momento a las bayonetas de Napoleón. Bien, el problema parte muchas veces de convertir lo que es una simple descripción en una regla, en una norma. Balbuena Prat, cuando estuvo en la Universidad de La Laguna, pues señaló, describió cuáles eran las características de la poesía que se estaba haciendo en Canarias en aquella época, ¿no? Y hablaba de cosmopolitismo, intimidad, aislamiento, sentimientos del mar. Él describió lo que vio. Discutible o no, pero eso fue lo que él señaló. Bueno, evidentemente estas características se pueden aplicar a casi cualquier territorio, tenga mar o no tenga mar, porque recordemos que los escritores, en particular los poetas, a los que me voy a dirigir más, porque yo comparto esa idea de Joseph Brodsky, de que la poesía es la aviación con respecto a la infantería de la narración. Lo digo pidiendo perdón a los narradores. Ya saben que los poetas no llaman pan al pan ni vino al vino, sino que llama pan al vino y vino al pan. Entonces, esas características son más que discutibles. Ese cosmopolitismo, esa intimidad, ese aislamiento y ese sentimiento del mar lo encuentra en muchísimos poetas que no viven en una isla y que no son canarios y de la Unión Deportiva. Bien, otro de los rasgos que se ha señalado es el carácter epigonal de la literatura escrita en las islas. Bueno, veamos. Evidentemente no estamos en la aldea global. En aquella época no estaban en la aldea global. Pero, bueno, pensemos, como ejemplo que el polígrafo Viera y Clavijo llamaba al palmero Juan Bautista Pollo, Monteverde, lo llamaba el Calderón Canario, porque sus loas se parecen a los autos sacramentales de don Pedro Calderón de la Barca. O a Cairasco de Figueroa, como es sabido, a don Bartolomé, se le conoció como el Góngora Canario. Pero eso habría que entrar en detalle, pero yo no tengo tiempo suficiente para eso. Pero veamos el caso, por ejemplo, de Cairasco de Figueroa, ¿no? Padre aceptado como padre de las letras canarias entre el Renacimiento y el Barroco. Cairasco, de facto, fue el que perfeccionó el llamado verso proparosítono, vamos, el verso drújulo de toda la vida. Pero bueno, lo naturalizó, tal como haría Garcilaso con las formas italianas, siendo su amigo Juan Boscán el que las empezó a imitar tras el consejo de Andrea Navallero, ¿no? Porque, bueno, de los sonetos fechos al itálico modo del Marqués de Santillana, eso lo podemos dejar al lado. Bueno, fíjense si Cairasco de Figueroa pertenecía a la literatura canaria o pertenecía a la literatura española. Por ejemplo, Cervantes quedó cautivado quedó Cervantes con los versos de don Bartolomé, hasta el punto que en la Galatea, en el canto a Calíope, Cervantes recoge aquello de: mis pastores ofrecen a tus méritos
1000 lauros, 1000 loores beneméritos. Bueno, y es más largo, pero bueno. Lope, que claro que estaba también en esa polémica antigongorina, en su laurel de Apolo se mofaba de que las musas del Canario, esdrújular el mundo, amenazaron con rigor profundo, ¿no? Y también en la Dorotea también hace alusión a Cairasco. O sea, Cairasco no era un escritor canario reducido a este pequeño ámbito insular. Era un escritor que pertenecía a la literatura española. Es más, en el Buscón de Quevedo, el sacristán que acompaña a don Pablos dice poseer un retrato del divino Figueroa, y siempre se había pensado que se trataba pues del poeta Francisco de Figueroa. Las nuevas investigaciones, en este caso hay una publicación de Rubén Soto Rivera en la revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, defiende con argumentos bastante sólidos que el divino Figueroa del que se habla en realidad era Cairasco de Figueroa. Bien, y por otro lado, son muchos los estudiosos que dicen que su virtud militante de don Francisco de Quevedo es, claro, deudor de Templo Militante de Cairasco. Claro, es que Templo Militante en aquella época, contrarreformista, antiluterana, Templo Militante es un libro fundamental. Entonces, bueno, es indudable la pertenencia de Cairasco a esa literatura que se escribía en español y a la literatura española. Si pasamos a Antonio de Viana, no me voy a detener mucho. Bueno, conocemos el poema de Lope en el inicio de sus antigüedades de las Islas Canarias. Y bueno, y los guanches de Tenerife, esa obra de Lope, evidentemente son deudoras del poema de Viana. Por tanto, parece claro la pertenencia de Antonio de Viana también a la literatura española, no a la literatura canaria. Bueno, Viera y Clavijo, el polígrafo, una de las figuras más relevantes de la Ilustración española, no de la Ilustración en Canarias, de la Ilustración española. Tomás de Iriarte, otro tanto, a la altura de Cadalso y Moratín. Incluso, ya que estamos con Clavijo, recuerdo a Clavijo y Fajardo. Clavijo y Fajardo es un personaje que requiere una película. Clavijo y Fajardo es el personaje que se encuentra detrás del drama Clavijo de Goethe, siempre al servicio de los primeros Borbones. Resulta que conoce a la hermana de Beaumarchais y empezó, estamos hablando del siglo XVIII, entiéndase bien lo que estoy diciendo, empezó a hacerle el amor. Bueno, eso no era muy problemático. El problema es que terminó de hacerle el amor. Entonces, claro, su hermano exigió justicia ante el tema, ante lo sucedido, y el pobre Clavijo y Fajardo tuvo que huir de España, ¿no? Que pertenecía también a la misma literatura. De Galdós, ustedes perdonen, no voy a hablar de Galdós, aquí está la orden galdosiana que podrá hablar mucho más que yo. De Tomás Morales, bueno, hay un artículo que recomiendo mucho, que es un artículo de Jaime Siles, es una pena que no esté por aquí. Jaime Siles tiene una pequeña publicación cuando estaba entre la Universidad de La Laguna y Viena, que se llama La poesía de Tomás Morales. Me permito leerlo, es un fragmento muy chiquitito y así yo no ahondo más. Dice Siles:
Morales no es un modernista tardío, ni su obra tiene un carácter epigonal. No es, como dice Pedro Salinas, el heredero más afortunado del movimiento modernista. Está más allá. Su obra, sigue Siles, como afirma Federico Donís, es la más rica, amplia y brillante de la fase posmodernista de España. Recuerdo la anécdota de Jaime Siles en un tribunal, ahora no recuerdo, sería un tribunal de doctorado, y el doctorando tuvo la ocurrencia de decir que, bueno, que como era conocido, el modernismo no se había dado en España, considerando los autores modernistas españoles. Claro, con Jaime Siles en la mesa era complicado que no saliera el nombre de Tomás Morales. Tomás Morales, literatura española, literatura escrita en español. Bueno, de la facción española surrealista de Tenerife, de Gaceta de Arte, de Agustín Espinosa, de Pedro García Cabrera, creo que no habrá que discutir literatura española. Bueno, permítame una pregunta retórica. Elsa López, Andrés Sánchez Robaina, Juancho Armas Marcelo, Anelio Rodríguez, literatura canaria. Me parece un enfoque muy reduccionista, injusto e incalificable. Bien, permítanme que de igual forma se me ocurre ahora que sería de un reduccionismo ridículo decir que Juan Bonilla es un escritor jerezano. O sea, igualmente ridículo. Pues eso es lo que se hace muchas veces en Canarias. Bien, termino esta breve exposición antes de presentar a mis compañeros de mesa, pues refiriéndome a mi hermano Pedro Flores. Entonces, claro, cuando que tiene que ser como el bergantín conocido con el nombre del temido, ¿no? Porque claro, si uno dice Premio José Hierro, Premio Oliver Belmás, Premio Fray Luis de León, Gil de Viedma, Jorge Manrique, Generación del 27, Miguel Hernández, Premio Alegría, César Simón y todas las publicaciones vinculadas a esos galardones, hombre, decir que Pedro Flores es un poeta canario me parece muy, muy, muy reduccionista, ¿vale? Bien, paso a la presentación, pero antes voy a plantear lo siguiente. Hablamos en realidad de escritores canarios, hablamos de escritores españoles de Canarias, hablamos de escritores de lengua española. O, como prefiere Juancho Armas Marcelo, de lengua hispanoamericana. Bien, empiezo por orden, según me han dado, según están convocados al acto, por orden alfabético. Empiezo por Iván Cabrera Cartaya, que lo tengo aquí a mi derecha. Bueno, voy a utilizar de la parte biográfica, que la tienen ustedes disponible en la web y en internet, aquel elemento que me permite seguir ahondando, desarrollando mi tesis, ¿no? Entonces, aparte de los 12 libros publicados, hay dos libros, que es Cariátides, 37 Premios Hispanoamericanos de Poesía Juan Ramón Jiménez del año 2007, Creencias de Verano, 6º Premio de Poesía Joven Antonio Gala, Noche en Jardín Destruido, 5º Premio Internacional de Poesía José Verón Gormaz en 2014, literatura canaria, literatura española. Aquí está el resto de los títulos, pero que ustedes los tienen. Bueno, a continuación está Lana Corujo. Bueno, pues hago exactamente lo mismo. Ropa Vieja, publicado en Editorial 16, en Sevilla. Han cantado bingo, es su primera novela, en Reservoir Books de Penguin Random House. Literatura canaria o literatura española.
Javier Hernández Velázquez. Presente. Bien, aparte del defecto que tiene, que es del Real Madrid, me refiero a lo que me sirve para mi línea argumental. Bueno, en 2013, mención especial del jurado del Premio Internacional de Novela Negra LH Confidencial de Hospitalet, el premio Wilkie Collins, Mar Editores, premio Alejandro Dumas de novela histórica, todo eso, o premio internacional de novela policial Adarve Negra. Publicaciones en España, en Península. Escritor canario, Alicia Llarena, mi amiga Alicia Llarena. Bueno, ya todos saben su faceta como escritora, como investigadora, como poeta, con libros en sellos que no son sellos canarios. Cito, por ejemplo, El amor ciego, que está publicado en Huerga y Fierro. Desde luego está en el catálogo de Huerga y Fierro, no como escritora canaria. Pero bueno, dado las múltiples facetas de Alicia, yo, como filólogo y como profesor, tengo que citar Surrealismo mágico y lo real maravilloso, una cuestión de verosimilitud, un libro fundamental en universidades de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Vale? O, por citar otro, Espacio, Identidad, Literatura en Hispanoamérica. Lo de escritores canarios, sí, claro, papas arrugadas y mojo, pero reducirlo a que somos escritores canarios es un error imperdonable. Yo prefiero decir escritores en lengua española, como nuestros colegas de otras partes del mundo. Bueno, a continuación yo me siento y les cedo la palabra. Si quieren podemos hacer una primera aproximación alfabéticamente y después con libertad absoluta, de forma libérrima. Vale. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Desde luego pienso como Federico, no podemos quedarnos en esa trampa política de insistir en nuestras diferencias como canarios, ¿no? Creo que algo así decía Borges, sino en nuestras similitudes a partir de la lengua. Pongo por caso, a lo mejor los pongo en un compromiso a ustedes si les pido ahora que me citen de memoria o me digan 20 escritores murcianos, ¿no? Entonces, cuando yo leo a un autor que escribe en español, desde luego no estoy pensando que estoy leyendo a un autor canario o a un autor venezolano, o si leo a Juan Ramón Jiménez, no, la verdad que me olvido, no tengo muy en cuenta si es de Huelva o si es de Albacete. Entonces, desde luego en nuestra tradición creo que no solo no hemos ido a la cola a la hora de interpretar o de construir desde aquí literatura, atendiendo a las corrientes del momento, solo tenemos que pensar que no había pasado ni siquiera un siglo desde la conquista y don Bartolomé Cairasco de Figueroa ya tenía una tertulia literaria en su casa, en lo que se llamaba la Huerta de San Francisco, ¿no? Ahora donde está el gabinete literario, donde iba Viana y donde ya era un centro cultural importante de diálogo poético, o la influencia que luego tuvo en Góngora, el Luis de Góngora, a través del verso esdrújulo. Entonces ya tenemos desde el inicio de la literatura canaria, y me voy más atrás, a veces nos olvidamos de Anchieta, de José de Anchieta, el padre Anchieta, como si no fuera un autor canario. Afortunadamente en los últimos años se ha rescatado su figura, y no solo en Canarias, sino que trasciende mucho más, en el sentido de lo importante que es en Brasil y en la literatura brasileña. Es el primer escritor, el primer autor. Él se acaba de formar en Coimbra, sale de La Laguna muy joven, con apenas 14 años, para estudiar en la Universidad de Coimbra, y luego va a Brasil y es el autor de la primera gramática del tupí. O sea, estamos hablando de un hombre de su siglo, que domina el latín, que estudia portugués y que se va a Brasil y aprende tupí y escribe la primera gramática.
qué decir de los ilustrados de Viera y Clavijo, ¿no? Quizás desde mi punto de vista, y me dio mucha pena, recuerdo como estudiante coger uno de los tomos que manejamos entonces de Planeta sobre los movimientos estéticos en España, y recuerdo que el de la ilustración estaba escrito por José Miguel Caso González, que era profesor de la Universidad de Oviedo, y a mí me sorprendió mucho porque no le dedicaba no solo una sola página, sino ni siquiera un solo párrafo, una sola nota a pie de página a Viera y Clavijo. Cuando yo creo que la ilustración canaria fue pionera en España, y creo que aquí, a partir de la tertulia de Nava en La Laguna y bueno, la ingente obra de Viera y Clavijo, también en ciencia, ¿no? Tenemos al ingeniero Agustín de Bettencourt, que fue, bueno, Viera en sus memorias, quiere achacarse el mérito, él siempre en sus memorias quería ser el número uno en todo, ¿no? Pero el primero que puso a volar un globo aerostático fue Agustín de Bettencourt. Y las vanguardias, que siempre se deja fuera a los autores canarios, cuando creo que los movimientos de vanguardia histórica, sobre todo el surrealismo, nunca, esto lo decía también Andrés, ¿no? Que fue profesor directo mío, quizás en ningún poeta se dio con tanta pureza el surrealismo, ni con una comprensión tan profunda del movimiento surrealista como se da en García Cabrera, ¿no? Por ejemplo, en un libro como Dársena con despertadores, o Tomás Morales, al que muchos consideran, y yo también lo considero, uno de los autores, quizás el poeta modernista más importante de España. Aunque yo tengo preferencia por Alonso Quesada, a mí me piden que yo me quede con no tengo por qué hacerlo, pero que me quede con un solo autor canario de toda la tradición, la microtradición, que ya no es tan micro, es una tradición rica, ya de varios siglos. Yo me quedaría con Alonso Quesada porque me parece un autor de un talento descomunal en todo lo que tocaba, en el cuento, en la poesía, en la crónica, en la novela. O sea, a mí es un autor que me deslumbra. Pero para que nosotros pongamos en valor eso, creo que primero tenemos que hacernos dueños de nuestra tradición. Y como decía Juancho esta mañana, no queda más remedio que leerla. Si nosotros no ponemos en valor eso, tenemos la generosidad de darle los años y el tiempo que necesita el conocimiento de esa tradición, y solo nos leemos entre nosotros, o leemos a los amigos, o leemos el libro que está de moda, ¿cómo le vamos a hablar a alguien de la maravilla que es Cairasco de Figueroa, de lo importante o lo interesante que para mí es un poeta como Rafael Martínez Neda, romántico, en nuestro romanticismo tan denostado? Si no lo conocemos, ¿qué vamos a ofrecer o de qué nos vamos a quejar? Si nos presentamos aquí, todavía estamos hablando de poetas canarios, de escritores canarios. Vamos a ver, ¿Alexis Ravelo es solo un novelista canario? Yo creo que no. Como no lo es Emilio González Denis, como no considero que lo sea, es un poeta de la lengua, ¿no? Entonces, se me ocurre esto para decir, y creo que hay que tener lo que decía Juancho esta mañana y en el diálogo de la generosidad. Por ejemplo, la generosidad que tenía Andrés con los demás, editando, por ejemplo, ahora una antología de Alonso Quesada en Visor, o la antología que hizo de Domingo Rivero, que sale en Acantilado hace unos años. Porque tenemos que hacer eso, ¿no? Yo creo, con nuestros escritores, ¿no? O darlos a valer, como en el caso de Pedro, los premios que ha ganado Pedro. Entonces, bueno, paso la palabra a mis compañeros. Vale, bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada quería agradecer a Nicolás por la invitación y a la organización, porque bueno, es muy generoso, ¿no?, pensar en una posición como la mía, ¿no?, que al fin y al cabo estoy como recién empezando, poder también estar aquí ocupando un espacio junto a personas que admiro. Y con respecto al tema, yo voy a reconocer que yo llegué tarde al descubrimiento de la literatura canaria. Yo no fui de esa generación a la que le impartieron Mararía en clase, por ejemplo, nos dieron otros títulos, y fui también de esa generación que fue empujada a abandonar la isla. Entonces, claro, yo crezco en un paisaje que de pronto me asusta y me genera cierto
confort, porque a mí esos volcanes de Lanzarote, que es la isla de la que nací y donde vivo, siempre me generó esa contradicción de un paisaje que, igual que mete belleza, también me asusta. Y entonces nacer y crecer escuchando todo el rato, tienes que irte, haz carrera fuera, estudia fuera y quédate fuera, al final te hace crecer sin contar con muchos referentes. Miras la isla bajo tu propia visión, pero no descubres la isla bajo la mirada de otros. Entonces, claro, yo me voy a Madrid y me voy de cierta manera huérfana en referentes de lo que supone la creación dentro de Canarias. Y no es hasta que estudio artes, porque yo no me formo en literatura ni en lingüística, yo me formo en artes, y empiezo a dar la corriente surrealista. Y tirando de un hilito, doy con Óscar Domínguez y doy a su vez con Agustín Espinosa. Y de pronto encuentro el Lancelot. Y me entrego al Lancelot como quien se entrega un poco el misterio y descubrí la isla desde otra mirada. Y de pronto eso sí que marcó un cimiento muy importante en lo que para mí significa la literatura. Porque de pronto Lanzarote ya no solamente existía bajo la mirada que yo le había dedicado toda mi vida, de pronto también era ahora un caballito saltando hacia África. Y a mí eso me pareció muy hermoso. Y de pronto me di cuenta de todo lo que me faltaba. Y claro, ahí es cuando empiezo, como en una excavación, a buscar y doy con Arosarena y Mararía, y me interesan mucho y especialmente aquellas voces y aquellas miradas que trabajaron Lanzarote, que curiosamente fueron las primeras miradas a las que llego, fueron miradas que no habitaban la isla desde el principio, sino que llegaron a Lanzarote y descubrieron la isla a partir de su experiencia como visitantes o con un paso concreto en el tiempo. Y entonces, la literatura para mí, en una situación de diáspora, porque yo vivía en Madrid, fue tejiendo como un caminito que de pronto me hizo revisionar esa condición isleña y sobre todo esa condición de ser lanzaroteña, ¿no? Entonces yo reconozco que todavía a día de hoy me queda mucho por descubrir porque sigo todavía en ese caminito de leer a los de antes y a los de ahora, ¿no? Y me parece especialmente importante, y aquí voy a hablar también desde mi experiencia dentro del panorama, vamos a hablar de aquellas escritoras que hemos sido publicadas por editoriales de fuera de Canarias. ¿Qué se espera también de la escritura que se hace desde Canarias, ¿no? Me parece importante reflexionar sobre ello, y justo hablábamos hoy en la comida sobre este tema, porque me asusta un poco esa postal que se quiere ahora consumir desde Canarias, ¿no? Esa cosa concreta y ese discurso concreto que parece existir de Canarias en la literatura actual que el público de fuera quiere consumir. Y de esto lo que me quiero referir es, cuando yo publiqué la novela, claro, estás en Instagram, estás en redes y ves ciertos comentarios como: me leí hace poco, inserte cualquier título canario, voy a esperar un poco a leer a otra autora canaria porque no quiero que me sea repetitivo. Y a mí esto me genera un poco de conflicto porque al fin y al cabo no dejamos de ser 8 realidades distintas, incluso dentro de esas 8 realidades, múltiples realidades, ¿no? Porque sabemos perfectamente que el norte del sur de la isla, de cualquiera de las islas, no es similar, ¿no? Que incluso dentro de un pueblo las propias familias generan discursos y vocablos completamente diferentes. Y me parece incluso, no sé cómo explicarlo, pero triste el hecho de poder perderse esa variedad que existe en Canarias por reducir concretamente que la literatura sea una cosa concreta cuando es plural y es diversa, ¿no? Claro, yo si por ejemplo dijese, ya he leído suficientes autores andaluces, no voy a leer más, quedaría como una ignorante, pero en cambio en Canarias ocurre mucho, y yo lo veo por ejemplo muchas veces en redes, ¿no? Que al fin y al cabo hay como una construcción, como un reduccionismo, y es normal y es lógico que, por ejemplo, le hablo desde las autoras, a lo mejor que me tocan por edad, que podemos tocar temas similares, ¿no? Pero igual que hay múltiples similitudes, también hay enormes diferencias. No es lo mismo nacer en el sur de Tenerife que nacer en el norte de Lanzarote, y hablar de una infancia que sucede en diferentes lugares. Entonces me parece importante, ¿no?, esta conversación y poner sobre la mesa aquellos autores de los que bebemos, de los que nos inspiramos, de que a mí, por ejemplo, me han abierto caminito, aunque fuese tarde, y de pronto también han ido ocupando esa parte que quedó un poco descolgada porque nadie vino a enseñármelo, ¿no? Porque siento que aquí también hay un acto de generosidad entre generaciones, de ir poco a poco
haciendo que esos libros, esas letras o pinturas sigan estando en boca de todos nosotros, ¿no? Porque al fin y al cabo forman parte como ese legado cultural que tiene Canarias, que es muy rico y que se ha colocado muchas veces dentro del panorama nacional. Entonces es verdad que esa etiqueta de literatura canaria puede llegar como a solo mostrar una parte muy chiquita de todo lo que somos, yo creo. Don Federico, estás operando hoy como Von Karajan de esta orquesta. Federico hizo una aseveración al comienzo que hago mía e intento ampliarla. ¿Por qué? Mi patria y mi bandera son las palabras y las frases y todo ese mundo que se puede crear. Porque mi patria y mi bandera no es Canarias, entre otras cosas porque, estaba diciendo Lana, las 8, bueno, a lo mejor mañana se les ocurre y somos 9, y es la isla de Lobos también, ¿no? Quizás con esa octava isla se ha perdido algo mágico y bonito, y era la concepción que teníamos de Venezuela como octava isla. Con lo cual, mi patria y mi bandera está impregnada de esa maravillosa generación del 98 que vivió la pérdida de las colonias, esa depresión nacional, de esa gran generación de poetas del 27 educados prácticamente en la Escuela Libre de Enseñanza, que luego se vieron ante una república fallida, ante una guerra civil. Esa es mi patria y mi bandera. ¿Qué me define? Me dicen muchos allí. Yo cuando estoy fuera de mis islas, la gente mira mi literatura. Muy pocas veces me dicen que si soy, de qué isla soy o si soy de Canarias. Y entre otras cosas, yo creo que ya lo he dicho alguna que otra vez, a mí me define el Atlántico. Un Atlántico sin el cual no puedo vivir. Es como si me alimentara. A veces lo he comentado, tengo una familia por parte de padre que es de Cádiz, gaditano, la otra de Málaga, de Torrox, Málaga, mis padres nacieron en Ceuta, con lo cual ceñirme a ese punto de soy canario, no lo hago mío. Y además Canarias tiene una situación estratégica que es maravillosa. De ahí la importancia y lo que se perdió al entrar en la Unión Europea y perder el Puerto Franco. Somos unas islas y estamos en una situación tricontinental. O sea, geográficamente somos africanos y a veces le damos la espalda a África, a toda la literatura, que cuando se puede hablar de literatura, de poesía, de ideas, de pensamientos que vienen del otro lado. Culturalmente somos europeos, pero ¿a quién no se le puede ocultar que emotivamente y sentimentalmente somos hispanoamericanos? ¿Quién no tiene abuelos, bisabuelos en esos procesos migratorios, especialmente hacia Cuba y hacia Venezuela? Por eso todo eso, esa bandera, esa patria, esa nación de las letras en las que me arropo, en el fondo es la que define mi literatura. Y por lo que he estado escuchando, yo creo que estamos en la misma senda, ¿entiendes? No estamos constreñidos como si estuviéramos sectorizados, aquí, no. Como las ideas, como la mente, hay que abrir puertas y salir. Lo comentó Iván. Yo lo digo y lo repito, Gaceta de Arte, viaje iniciático de Westerdal hacia toda Europa, y él se viene con otras ideas. Y claro, ahí hay un caldo de cultivo que deriva en Gaceta de Arte. Novela mejor que Crimen, surrealista, de Agustín Espinosa. Una novela como El enigma del invitado. Estaba comentando, yo ahora mismo estoy trabajando con Pedro García Cabrera y en concreto con un poemario inacabado
que me parece fantástico, que es ese, el Pedro García Cabrera surrealista, que es Dársena con despertadores. Domingo López Torres, prácticamente parte de su obra, Lo imprevisto, años 80 finales, ya muerto porque estaba casi oculta. Por eso, como dije ayer, hay que rescatar la memoria y traerla al presente. ¿Somos canarios? No, somos creadores. Somos hombres y mujeres con imaginación que intentamos trascender. Muy bien. Bueno, no sé si me queda algo más que decir. Gracias, Javier. ¿Cuál era exactamente el título de la mesa? ¿La situación? ¿O qué? Los escritores canarios en el conjunto de la literatura española. Los escritores canarios en el conjunto de la literatura española. Bueno, me ha gustado mucho de la reflexión de Lara cuando ha dicho, es que yo me he sentido huérfana de referentes, ¿no? Creo que nos ha ocurrido a todos y a todas los que vivimos en estas islas, que no nos enseñaron a apreciar algunas de las cosas importantes y algunos de los hitos relevantes de nuestra literatura que han aportado, como tú dices, a la literatura ya no solo peninsular, de española, vamos, sino a la literatura en español, ¿no? Pero quería contarles una anécdota. Hace ya unos cuantos años, Fernando Senante, fallecido hace poco tiempo, poeta, abogado, ¿no? Pero urbanista sobre todo y arquitecto, organizó en Santa Cruz de Tenerife unas jornadas sobre arquitectura y ciudad y bueno, me invitó a esa jornada y en la cena de clausura, entre todos los que estábamos allí, me tocó estar cerca de un muchacho joven que era algo, vamos, un hombre conocido, ahora no recuerdo el nombre, es lo único que no recuerdo, catalán, pero se me quedó perfectamente lo que este muchacho dijo esa noche. Él nos escuchaba, a los canarios que estábamos por allí, nos escuchaba hablar todo el rato, nos escuchaba muy pacientemente, no decía nada, hasta que en un momento determinado dijo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué problema tienen ustedes? Estoy escuchándolos y todo el tiempo lo único que hacen es quejarse de lo poco que los conocen en la península, de los problemas que tienen para editar en la península, bueno, en fin, de lo poco valorados que son en el resto del país. ¿Pero y qué problema tienen con eso? Sinceramente, porque es que estoy escuchándolos y parece que todo rueda y todo gira en torno a la valoración que los demás hagan de ustedes. Me parece que ustedes están cortando las venas ustedes mismos. ¿Qué tiene que ver? Que los valoren, no los valoren, los conozcan, no los conozcan. Ustedes son creadores, dedíquense a crear. Lo demás ya vendrá como le vendrá a algunos por suerte, por destino, por influencia, yo qué sé. Le pasa lo mismo que le pasa a ustedes, nos pasa a nosotros en Cataluña, ¿no? No todo el mundo es conocido, le pasa a otra gente en otras latitudes del planeta, le pasa a todo el mundo en todo el planeta. Entonces, bueno, y la verdad es que yo me fui con aquella reflexión y dije, hombre, qué bien que venga alguien de fuera, ¿no? Un catalán y te diga, pero por favor, es que los estoy oyendo y no hacen sino quejarse de que no los valoran, no los conocen. Y claro, aquí se ha dicho algo muy razonable, ¿no? ¿Cómo nos van a conocer, a valorar, si tampoco nosotros hacemos esto con nosotros mismos? No nos conocemos, somos huérfanos de nuestros propios referentes. Pero miren, aparte de los nombres que ya han salido aquí a la palestra, maravillosos, Silvestre de Balboa, canario, de Las Palmas de Gran Canaria, el autor de la primera obra de la literatura cubana, el padre Ancheta con la primera gramática tupí, o sea, desde épocas muy antiguas y muy remotas se ha nombrado a gente de la Ilustración, a gente de la vanguardia, de nuestra vanguardia, que ya nos está dando una pista. Miren, a los canarios nos va mejor cuando abrimos los ojos al resto del planeta. Siempre nos ha ido mejor cuando nuestra creatividad se conecta con la creatividad del resto del planeta. Si se queda dentro de nuestras fronteras, casi siempre se hace una creación provinciana y con poca gracia.
Sin embargo, cuando nos hemos conectado al resto del mundo, en la ilustración, en las vanguardias, en estos movimientos que han sido movimientos cosmopolitas y expansivos, a los canarios siempre nos ha ido mejor. Conectamos con esa gracia universal. Y bueno, a ver, miren, en el contexto de la literatura nacional, ¿no?, pues tenemos escritores que creo que son bastante conocidos más allá de los límites de nuestras islas, ¿no? Tenemos el caso de Juancho, tenemos el caso de Juan Cruz, por ejemplo, el caso de Alexis Ravelo, que fue un escritor muy conocido también en el resto de la literatura nacional, Fernando Delgado, por ejemplo. Si hablamos de poesía, nadie duda de que Elsa López, Tina Suárez y Pedro Flores son los tres poetas que creo que, los tres poetas canarios que se conocen, que mejor se conocen en el resto del país. Tenemos, por ejemplo, ediciones recientes que han vuelto a poner algunos nombres en el contexto de la literatura nacional. Por ejemplo, la reciente edición de La mitad de un credo, de Emilio González Denis. De José María Millares, recuerdo que hace poco se publicó también una edición magnífica de su libro Liverpool. Bueno, hay algunos escritores canarios, poetas canarios que están editando en Pretexto, que creo que es una editorial de referencia para la poesía española. Aquí tenemos, por ejemplo, a Bruno, ¿no?, Bruno Mesa. Me estoy dejando, bueno, Luis Feria, por ejemplo, esta mañana hablaba con Olvido, la poesía completa, la obra completa de Luis Feria está también publicada en Pretextos, que es una editorial nacional muy importante. Andrea Abreu, ¿no?, el éxito y el empujón que le dio Andrea Abreu con la famosa Panza de burro. Yo es que creo que no nos ha ido tan mal, sinceramente. Lo que pasa es que si seguimos anclados de verdad en ese discurso nuestro tan antiguo, tan ancestral, tan enraizado en nuestra psicología, no sabemos por qué, ¿no?, de que es que no nos conocen, no nos valoran. Bueno, primero tendremos que conocernos, valorar lo que hacemos aquí, ¿verdad?, ponerlo en conocimiento de nuestros conciudadanos. Bueno, y luego el que salte de isla a continente, pues por suerte, porque lo llevó el viento, porque le vino bien, porque el destino estaba para él o para ella, pues genial, nos alegraremos el resto de los canarios y canarias, ¿no? Yo es que creo que no nos va tan mal. Lo que pasa es que quizás como vivimos un poco aislados, eso sí, ¿no?, estamos un poquito lejos del resto del territorio nacional, a veces podemos tener esa impresión, ¿no?, de que tienen que venir a buscarnos, a sabernos, ¿no?, a rescatarnos, a decirnos, a nombrarnos, pero no creo que la literatura escrita en Canarias esté, digamos, menos valorada o menos situada en el contexto de la literatura nacional. Lo que sí creo de verdad es que a veces en la literatura nacional se pierde algunos autores tremendamente buenos que serían realmente los que merecerían un primer lugar. Hablaron antes de Agustín Espinosa, y yo estoy convencida, Agustín Espinosa y Pedro García Cabrera, yo creo que cuando hablamos de surrealismo español, es inevitable hablar de estos dos tremendos escritores. Y si el resto de la literatura, en el resto del país, no se los conoce, no se los nombra, no se los valora, es por absoluta ignorancia, simplemente por desconocimiento, porque si realmente empezaran a conocerlos y a conocerlos bien, seguramente los tendrían, vamos, en el pedestal dentro de ese movimiento vanguardista. Igual que ocurre, y estoy de acuerdo con Iván, con el movimiento modernista, ¿no? Tomás Morales y Alonso Quesada son infinitamente más interesantes que algunos otros poetas modernistas que estudiamos todos cuando somos pequeños o desde que somos pequeños en el colegio. Creo que hay ignorancia, ¿no? Pero tampoco podemos ir tocando la puerta y decir, oigan, miren que aquí, conózcannos, que estos dos valen. Pues no sé cómo será el camino y cuál será el camino. Creo que el camino empieza por conocerse uno y valorarse uno, sin tener siempre esa matraquilla, ¿no?, psíquica, que parece que tenemos las islas es que tienen que conocernos, tienen que valorarnos. La autovaloración es el comienzo de todo, y si estamos huérfanos, fíjense qué pena, ¿no?, que la gente jovencita esté todavía huérfano de referentes, ¿no?, de referentes que
que tienen, bueno, que son la historia de nuestra literatura y la historia de nuestra cultura. Pero eso es un problema nuestro, no es problema de nadie más, sino un problema nuestro que tendríamos que resolver. Pero bueno, no sé, yo creo que no estamos tan mal. Seguramente si preguntáramos a Murcia, Extremadura, no sé, algunos otros, a Valencia incluso, otras localidades españolas, no sé si tendrían una nómina tan relevante como la que yo acabo de nombrar aquí. Y me he dejado Nicolás Melini, que publica en Madrid, qué sé yo, por aquí tengo, bueno, ahora mismo la editorial Renacimiento, que es también una editorial importante, está publicando las memorias de Armas Marcelo, está publicando la obra inédita, por ejemplo, de Mercedes Pinto, que todavía no conocemos. Yo creo que estamos bien posicionados, ¿no? Podríamos estar mejor, claro que sí, pero no sé, tampoco es para echarse a llorar, pienso yo. Muy bien, Alicia, muchas gracias. Bueno, ciertamente me gustaría añadir algo más, ¿no? Que más o menos dejado claro nuestra posición al respecto, nuestra pertenencia a esa patria lingüística que es el español. Después lo que sí ocurre es que con respecto a los lamentos, a las quejas, en Extremadura yo no conozco la realidad extremeña, pero supongo que allí no tendrán esa permanente agonía sobre si son escritores extremeños, si es literatura extremeña o literatura española, ¿no? Yo siempre he pensado que eso tiene que ver con el pasado, con nuestra historia, con la frustración que se produce en Canarias en el proceso de independización y de creación de las repúblicas hispanoamericanas, donde, claro, que se constituyen como repúblicas independientes, como países independientes, y en Canarias, por razones históricas y que tiene que ver con el papel de la burguesía, no fueron capaces de articular un proyecto de otro tipo y terminaron refugiándose pues en el neovianismo y en la recuperación de esa... bueno, pues tantos, ¿no? Pero se me ocurre ahora Nicolás Estebanes, todos ellos, ¿no? Al que articularon una poesía, por un lado, retomando todo ese pasado idílico, heroico de la resistencia de los indígenas canarí frente al conquistador, frente al colonizador, que es verdad que aquí el oro no, pero digamos que, por parafrasear a Pablo Neruda, se llevaron el oro, pero nos dejaron el oro, que es nuestra lengua común, que es el idioma. Nos dejaron el gran tesoro, ¿no? Hablando de Nicolás Estebanes, me vino enseguida a la cabeza cuando Javier hablaba de su condición de atlántico, ¿no? De su patria, de su nacionalidad atlántica, ¿no? Y enseguida me vino la maldad de Nicolás Estebanes y Unamuno, y mala cosa es aquel que tiene como patria la sombra de un almendro, porque puede terminar ahorcado al cabo de él. Claro, enseguida me vino o ahogado en el Atlántico, ¿no? Pero bueno, eso es la maldad que faltaba. Si eres alérgico a las almendras, todavía peor. Sí. Vale. Cuestión aparte es la llamada teoría de la recepción y cómo se reciben cronológicamente las producciones, o algunas de las producciones de las islas históricamente, en el resto de la producción literaria en español y española en particular. De forma que a veces, por desconocimiento, porque de igual forma que nosotros nos desconocemos, pues la propia literatura peninsular también desconoce el resto de la literatura española,
como en general, pero eso me lo reservo para la ponencia de Iván, el desconocimiento que existe por la zona más rica literariamente y lingüística, que es la literatura hispanoamericana, y como le gusta decir al maestro, y de la lengua hispanoamericana, pero que en ocasiones, volviendo al tema, se presentan, se señalan unos descubrimientos, unos hallazgos por parte de la crítica de algunos escritores sin conocer en realidad todo lo que se está produciendo en la literatura escrita en español, ¿no? Entonces, cuando se halaga determinado hallazgo, dígase coloquialismo, los distintos registros lingüísticos, todo eso ya está escrito. Es decir, hay que saludar lo joven, pero lo joven no es un valor en sí mismo, porque no se escribe con canas ni con pelo. Bueno, si quieren, ya cerramos el acto, ya no nos queda nada, pero si quieren hacer una última aportación, suya es la voz y la palabra. No, yo sería redundar sobre lo mismo, pero quiero recordar que la literatura canaria, ya que hablamos de Cairasco y de Ancheta, ahí vemos el ejemplo. Ellos nacen a la literatura con una vocación universalista, no con la vocación de encerrarse, y de encerrarse en el resentimiento de nuestras diferencias, de soy canario, soy especial, no. O sea, es como la fatalidad de ser argentino que decía Borges. Si nos vamos a enamorar de nuestras diferencias con respecto a los demás, va a ser un chiste, ¿no? Ser argentino. Tenemos que ser argentinos generosamente, ¿no? Hacia el mundo. Y vemos que los mejores momentos de nuestra tradición, no solo literaria, sino artística, política, etcétera, han sido personas que han estado abiertas hacia el mundo, que han viajado, que se han enriquecido. Y lo pequeñas que son esas islas, viajar lo que te hace es que cuando tú vuelves, te traes como más tierra que añadir a las islas. Las islas ya no son tan pequeñas. Y solo hay que pensar en el ejemplo de Cairasco, en el ejemplo de Viera y Clavijo, un hombre que quiso aprender todo, que viaja por toda Europa durante años, que va a Italia o va a Alemania o va a Francia y coge un curso de botánica o quiere aprender alemán. Yo creo que esa es la vocación que tenemos que tener todos y darnos cuenta que también somos muchos escritores ofreciendo un producto y ya no hay lectores. Estábamos hablando esta tarde de que yo, que vivo en Tenerife, antes veía muchísima gente leyendo en todas partes, leyendo en las cafeterías, leyendo en las guaguas. Yo voy ahora en el tranvía con un libro y me miran hasta con pena, porque voy leyendo. Y el otro día tenía un señor al lado que estaba viendo vídeos de TikTok y los pasaba tan rápido que no estaba viendo nada. Entonces, me siento un poco dinosaurio en ese sentido. Pero en el bolsillo, ¿saben qué tenemos? En el móvil tenemos la Biblioteca de Alejandría. Y a veces pienso, tenemos la potencia en acto de Aristóteles. Tenemos todas las posibilidades, con un poco de paciencia y de curiosidad, porque el conocimiento, que es el mayor placer que existe, es el de conocer, el de aprender, el de tener curiosidad intelectual. Si nos lo pasamos viendo vídeos estúpidos de alguien saltando, porque si tenemos paciencia nos podemos coger el móvil y convertirnos en el mayor experto en botánica del mundo, es que ya no hace falta ni la universidad. No hacen falta las universidades, cualquiera puede hacerlo. Pero a lo que hay que alimentar en todo, no solo la gente más joven, sino nosotros mismos, es la curiosidad, el interés. Nada más, si no me alargo demasiado. Sí, nada, quiero terminar con una broma. Digamos, transporten ustedes o transponen este ejemplo del nacionalismo a cualquier nacionalismo. Cuando el nacionalismo catalán hace unos años estaba haciendo una campaña así como muy extrema, tenían incluso un lema que era «Sems 6 millones», ¿no? Somos 6 millones. Entonces, el chiste fue que el presidente de la Generalitat de Cataluña fue a China. Y entonces, estando en China, lo recibe el presidente de China, se saludan y tal, y le dice él, es que nosotros somos 6 millones. Y dice el presidente de China, ¡ay, sí! ¿Y en qué hotel se están alojando? Perdón. Pues eso. ¿Querías hacer una aportación, Juancho? ¿Perdón? Bombas.
Mire, tengo una prerrogativa que es molestar. Y como soy presidente ejecutivo de este disparate magnífico, pues perdona Elsa, perdonen todos ustedes, voy a contar una pequeña historia que viene a cuento. Pero no para estos, que son escritores. No importa un pito que sean de Lanzarote, que sean de Sidi Ifni, que sean de lo que sea. Iban el autor de 100 años de soledad, allá ustedes, y el autor de Un mundo para Julius, los dos. El autor de Un mundo para en Cartagena de India, que hace un calor impresionante. Y los dos son bebedores. Y el autor de Un mundo para Julius llega a Cartagena de India, de donde sea, de París o de Lima y llega y con el teléfono y llama al autor de 100 años de soledad. Y le dice, maestro, hombre, ¿cómo está? Vamos a tomarnos unos tragos. Vamos a tomarnos unos tragos. Quedamos a las 8 en tal sitio. Bueno, no a las 8, quedamos a las 1 en tal sitio. Un calor impresionante y el sol pegando. Esto es una anécdota real, amigos, y va dirigida fundamentalmente a los escritores que estamos aquí. Y echan a caminar. Vamos a buscar un bar. Echan a caminar y van hablando los dos. Y entonces el autor de Un mundo para Julius le dice al autor de 100 años de soledad. Como ya saben quién es, ahora voy a decir los nombres. Aquí, mira, Gabriel, aquí hay un bar. No, ahí no. Sigue caminando, bajo el sol, sudando. Y a la siguiente esquina, esto no lo sabe nadie de los que están aquí, pero seguro que no lo sabe nadie. A la siguiente esquina, pero dice mucho de lo que estamos hablando. A la siguiente esquina, y se lo regalo, sobre todo a ti, Alicia, te lo regalo, que acabas de contar el cuento de Puyol. Otra esquina, mira, este tiene buena pinta. No, ahí no. Y siguen caminando. Y se pasan caminando media hora bajo el sol sudando. Y Bryce Echenique estaba ya desesperado por un trago y además sudando como un pato. El otro, incólume. Esto es en Cartagena de India, lo repito, que es una maravilla visitarlo. Y al final, después de media hora, Gabriel García Márquez dice, aquí. Y claro, Bryce, borracho de cualquier sitio, le dice, coño, Gabriel, ¿y por qué con tantos bares que hemos encontrado me traes a este? Y dice, chico, tú no entiendes nada. Esto es un bar de verdad, esto es una cantina. Y los demás también. Dice, no, los demás son lloraderos. Llenas de escritores de Cartagena de Indias que lloran porque el mundo no les hace caso. Pero vamos a ver, todos los escritores que están aquí, sean del Ayun o sean de donde sea, ¿usted no sabe que esto es una profesión y una vocación y una pasión de fracasado? Y que no nos hacen caso y es lo mejor que pueden hacer, no hacernos caso. ¿Y por qué quieren ser actores de cine? ¿Por qué quieren todos ser? ¿Ustedes quieren ser Vargas Llosa, novelista? Bueno, escriban Conversación en la Catedral. ¿Ustedes quieren ser Rubén Darío? Bueno, escriban como Rubén Darío. ¿Qué hubiera pasado si Rubén Darío se hubiera quedado en Managua? Para los canarios, que nos queremos tanto, ¿qué hubiera pasado si Óscar Domínguez se hubiera quedado en Tacoronte? ¿Qué hubiera pasado si Manolo Millares se hubiera quedado en la playa de las Canteras? Estoy hablando, cuidado, no pierdan referencia del espacio y el tiempo. No es lo mismo el espacio y el tiempo hoy, mi querida amiga, no es lo mismo que el espacio y el tiempo de lo que yo estoy hablando, y el tiempo del franquismo. ¿Qué hubiera pasado si José María Millares, que me cabrea mucho que diga el poeta canario mejor, a mí Canarias me da igual literariamente,
A mí me importa un pito que sean de Zamora. Miren, aquí hemos invitado, en fin, perdón, una confesión de parte. Hemos invitado a Gonzalo Hidalgo Bayar. No ha podido venir por lo de los ojos. Gonzalo tiene una novela que es una obra maestra, que ustedes no conocen. ¿Saben por qué? Porque no es mediático, porque vive en Palencia. ¿Qué es eso? Palencia. No existe. Pero ustedes saben, ustedes creen que Gonzalo Hidalgo se pone a llorar porque no sale en el país, o porque no sale en la provincia, o porque no le hacen una masturbación intelectual en cualquier televisión. Le importa un pito. Lo que a él le interesa es haber escrito una obra que se llama La paradoja del interventor. Y eso es lo que te tiene que... Se me erizan los pelos. Eso es lo que te tiene que levantar. No buscar el premio Nobel. Es una estupidez. ¿Cuál es la obligación de un escritor, de un novelista en el caso? Oiga, escribir una obra maestra. Si usted no lo consigue, váyase al carajo. Ya está, no pasa nada. Esto es una vocación de fracasado. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, Lana, Javier y Alicia. Terminamos este acto. Muchas gracias a ustedes por su presencia.